cuanto a las características que describen, digamos, a lo que sería un buen inoculante, yo creo que un inoculante tiene que tener una alta carga bacteriana a la fecha de vencimiento, estar probado, digamos, con un largo tiempo, ¿no es cierto?, desde la fecha de elaboración hasta esa fecha de vencimiento, lo cual nos va a estar dando idea de la estabilidad que tiene esa formulación para poder, digamos, almacenar, poder conservar, digamos, una buena población viable. También, digamos, tiene que tener ese inoculante, por supuesto, la calidad de la formulación, la calidad de los componentes, es un aspecto sustancial, ¿no? La adición, como decíamos, de un protector bacteriano para los casos de preinoculación o aún, digamos, en los casos de que no se realice preinoculación, siempre es una garantía, ¿no es cierto?, de una alta supervivencia, y el resto de los acompañantes, ya sean promotores de crecimiento o sean fungicidas, deben haber sido testeados, ¿no es cierto?, por su compatibilidad. Todo eso nos va a asegurar tener un alto título bacteriano a la fecha de utilización y que ese inoculante y esas bacterias que estamos proveyendo sean efectivas y exitosas en la fijación de nitrógeno. La respuesta a la inoculación como promedio, podemos decir, y ya como mostramos, es de alrededor de un 5% en ambientes agriculturizados con antecedentes de cultivo de soja. En aquellos casos en que no hay antecedentes de soja previa es mucho mayor, pero desde luego, ¿no es cierto?, que esa situación es muy poco frecuente encontrarla. Prácticamente todos los ambientes con aptitud agrícola de Argentina tienen historial en el cultivo de soja. Sí podríamos encontrar en otras especies, como por ejemplo las legumbres de invierno, la situación de que no tengamos un antecedente de cultivo de soja porque son, digamos, más ocasionales por diversas razones, porque son muy sensibles a los hongos de suelo, entonces tiene que haber cierta rotación. Entonces, como la siembra, por ejemplo, estas legumbres de invierno es más ocasional, entonces en general la respuesta que se obtiene a los tratamientos de inoculación es bastante superior a la que vemos en soja. En cuanto a la distribución y el porcentaje de respuesta en distintas regiones y distintos ambientes productivos, lo que podemos ver en general es que la respuesta a la inoculación tiende a hacerse máxima, por un lado, en ambientes de alto rendimiento, donde la demanda de nitrógeno es mayor, por otro lado, en suelos que son un poco más frágiles, por ejemplo, suelos más arenosos, con, digamos, una mayor variabilidad térmica. Eso hace que la población bacteriana naturalizada tienda a disminuir respecto de otras que tienen una mayor estructura, una textura más fina y tienen mejor capacidad de supervivencia. Si uno se va, por ejemplo, hacia la región norte del país, respecto de lo que sería el sur o el sudeste de Buenos Aires, podemos encontrar que hacia la región norte tenemos en general cultivos de mayor rendimiento, contenidos de materia orgánica más bajos, por lo tanto, digamos, ofertas naturales de nitrógeno menores, y eso implica en general que tengamos mayor respuesta, ¿no? O sea, la zona núcleo, la zona litoral, norte del país, en general encontramos mayores niveles de respuesta que en el sur, digamos, de la región pampeana, dado por los rendimientos y por esa menor disponibilidad de nitrógeno. Por otro lado, también lo que encontramos es que la tendencia actual a una intensificación en la rotación de cultivos, donde afortunadamente ya la soja no es el cultivo prevalente, sino que los sistemas están en rotaciones con gramíneas, y el antecesor común pasa a ser maíz, por ejemplo, y no, ya no sorgo, y ya no soja, es sobre soja. Eso favorece notablemente la respuesta a la inoculación, producto de que la relación carbono-nitrógeno de los suelos aumenta, entonces los ambientes están más limitados en nitrógeno, y por otra parte, tenemos, digamos, mayores productividades
lo cual hace que también, ¿no es cierto?, tenemos una mayor demanda de nitrógeno. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la respuesta a la reinoculación entre distintos países, como por ejemplo Argentina versus Estados Unidos, en Estados Unidos los nitratos residuales son mayores, producto del mayor uso de nitrógeno que tiene en el maíz respecto de la Argentina, y la soja también, digamos, por una cuestión de latitud, es de algo menos de rendimiento. Por este motivo, digamos, es menor la respuesta a la inoculación que tienen respecto de la que estamos observando en Argentina. Hablamos en un momento también de que los promotores de crecimiento vegetal, ¿no es cierto?, incluyendo como tales aquellos microorganismos que no tienen la función específica de la fijación simbiótica o mutualista de nitrógeno, sino que tienen acciones más variadas, como es el hecho de precisamente la secreción de sustancias que favorecen el crecimiento de la planta, pero también otras como la fijación libre, la solubilización de fósforo o el biocontrol, bueno, nos traen beneficios complementarios, ¿no es cierto?, a lo que mencionábamos recién, que es de la fijación biológica de nitrógeno. En general, estos se desarrollan, los laboratorios en Argentina han hecho, digamos, un gran trabajo estudiando formulaciones que permiten la compatibilidad del Bray Rhizobium con cada uno de estos microorganismos, de modo, ¿no es cierto?, que podemos buscar en un mismo inoculante una mayor variedad de funciones. Esto mismo, ¿no es cierto?, esta multiplicidad de funciones también le da un valor agregado y una mayor estabilidad de la respuesta, ya que siempre hay algún proceso crítico que va a estar siendo optimizado, ¿no? Entonces, decíamos que géneros como bacterianos como Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, también algunos hongos como el caso de Trichoderma, son componentes, digamos, de un uso creciente y de una creciente adopción en el cultivo de soja. También, digamos, eso nos va permitiendo de a poco ir ocupando el lugar de otros productos que son más agresivos para el ambiente, como es el caso, por ejemplo, de los fungicidas químicos. Si nosotros podemos llegar a utilizar unas pseudomonas o tricodermas, digamos, ¿no es cierto?, como biocontroladores, bueno, eso es mucho más amigable con el ambiente respecto de utilizar un producto, ¿no es cierto?, de síntesis química como para el control de patógenos. Estos entonces están teniendo un uso, una adopción creciente, ¿no es cierto?, de estos biofungicidas, tienen numerosas ventajas. Por un lado son más amigables, digamos, al resto de la microflora del suelo, porque cuando agregamos un fungicida de síntesis química, muchas veces controlamos los patógenos, pero también tenemos una acción deletérea sobre varios de estos microorganismos que nos interesan, inhibiendo procesos que son favorables para las plantas, por otro lado tenemos una cuestión muy concreta, que es cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un fungicida químico, bueno, eso permite el establecimiento, el logro de una planta sana, pero una vez emergida es como que el efecto terminó. En cambio, aquel microorganismo que sirve como biocontrolador se establece en la rizósfera y no solamente permite una mejor implantación, sino que acompaña, ¿no es cierto?, con una acción de promoción de crecimiento a la planta durante todo su ciclo vital, permitiendo de ese modo, ¿no es cierto?, que incluso aumentos de rendimiento como consecuencia no solo de la acción de biocontrol, sino también de numerosos efectos beneficiosos para el crecimiento de la planta. Por último, ¿no es cierto?, algún comentario respecto de una marca específica de inoculantes que es de la empresa Green Quality. Nosotros algunos años atrás hemos hecho evaluaciones de desarrollo de este tipo de productos. Lo que vimos es que hay un foco muy puesto en lo que es la investigación y la calidad de los procesos productivos, logrando, ¿no es cierto?, un producto, digamos, un insumo de una altísima calidad, ¿no es cierto?, con un largo tiempo
desde la fecha de elaboración a la fecha de vencimiento y un recuento bacteriano en los inoculantes sobre las semillas y la productividad a campo que lo ubicaba dentro de los de mejor performance del mercado.